Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Cordial saludo, estimados oyentes del programa Recordar a nuestros maestros. Les agradecemos que nos acompañen una vez más en la emisión de este programa que está dirigido por el profesor Carlos Mario González Restrepo, a quien agradecemos por la oportunidad de dirigirnos a ustedes en esta oportunidad. El día de hoy me encuentro en este programa con Diana Pulido, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, con quien sostendremos una conversación a propósito de un maravilloso cuento de Guy de Maupassant que se llama El collar, o también se ha conocido como El aderezo en su traducción al español, y que fue publicado en el año de 1884. Antes de comenzar esta conversación, queremos agradecerle también a nuestro compañero Santiago Alarcón, quien el día de hoy no nos puede acompañar, pero que es siempre partícipe de la preparación de este programa, y también a Jorgito Benjumea, que nos apoya desde la cabina de radio de la Universidad Nacional de Colombia para que este programa llegue a ustedes con la mejor calidad posible. Habiendo hecho estas precisiones de introducción, nos disponemos entonces a conversar sobre este cuento, El collar, de Guy de Maupassant, recordándoles además que este programa de radio hace parte de las actividades de la Fundación Biblioteca Franz Kafka y que también es el resultado de un trabajo conjunto de lectura colectiva que se hace dentro del seminario en memoria de Kafka y Chekhov, y que durante este mes de agosto hemos hecho una pequeña pausa para abordar cuentos de Maupassant a propósito también del aniversario 130 de su fallecimiento. Entonces, bueno, nos queda este programa a propósito de Maupassant y también el próximo, donde continuaremos abordando un cuento de este maravilloso autor francés. Y a partir de entonces continuaremos o retomaremos el itinerario que teníamos trazado inicialmente, alternando cuentos de Chekhov y de Kafka. Entonces, bueno, para comenzar, me gustaría plantear un tema que considero que es fundamental en este cuento y que tiene que ver con esas expectativas que genera la pertenencia de las personas, de los individuos, a determinadas clases sociales. Esto porque, queridos oyentes, vamos a darles un poco de contexto de qué es lo que pasa en este cuento, tratando al máximo de no digamos, importunar la propia lectura de cada uno. Entonces nos encontramos ante un cuento donde tenemos una mujer joven, de una gran belleza, pero que nos dice desde el principio Maupassant no pertenece a una clase social adinerada, sino que pertenece más bien a una clase social trabajadora, que esa pertenencia a esa clase social le ha trazado un destino y las posibilidades y los límites de un matrimonio con un trabajador de un ministerio, y que durante su matrimonio y toda su vida cotidiana, ella pasa anhelando estar en otro lugar, tener otra casa, tener otro esposo, tener otras posibilidades, y se imagina pues una vida distinta a aquella que le es posible. Un día su esposo llega a casa con una invitación para un gran baile y ella se preocupa mucho porque no tiene la posibilidad de vestirse adecuadamente y de verse de forma tal que pase como por una mujer rica en esa reunión, y teme también que esa diferencia en la apariencia física pues haga que las otras mujeres noten que ella pertenece a una clase social más baja. Por esta razón, gastan una gran parte de los ahorros de la familia en la compra de un vestido, pero incluso el vestido no es suficiente, sino que ella considera que requiere de una joya que le permita también como realzar la belleza, y que sin esa joya no estaría suficientemente preparada y que incluso preferiría no ir a esta fiesta. Por esta razón le pide prestada un collar de brillantes a una amiga que tiene, a una amiga rica que tiene. Y entonces, después de esto, ella va a la fiesta, pasa una noche maravillosa y al volver a casa se da cuenta que ha perdido el collar.
Esa es la introducción al cuento. No vamos a contar un poco como tan a detalle el final para que cada uno de ustedes pues tenga el interés de ir directamente a este maravilloso cuento de Maupassant. Entonces, retomando ese tema inicial que hemos propuesto, quisiera conversar a propósito de esas expectativas que están dentro de las clases sociales y que nos determinan qué podemos esperar de cada quien a partir de la clase social a la cual pertenece, qué posibilidades les son dadas a las personas a partir de ese lugar que ocupan y que además es un lugar que en general no es elegido. Cada uno de nosotros nace ya en una estructura social y eso determina sus posibilidades. Incluso en este cuento vemos cómo el lugar que ocupa esta mujer en la clase social determina el matrimonio que puede y que no puede tener. Y aquí yo quisiera además agregar un elemento muy valioso que pone Maupassant de presente en el principio del cuento, y es que además dice que dado que las mujeres no tienen casta ni linaje, su belleza, su gracia y su encanto les sirven de cuna y de familia. Su natural finura, su instintiva elegancia, su agilidad mental son su única jerarquía e igualan a los hijos del pueblo con las más grandes damas. Eso también me hace plantear la pregunta de si la expectativa que nosotros podemos tener de nuestra vida depende del lugar que ocupamos en una clase social particular. En el caso de las mujeres, eso se hace aún más complejo, sobre todo en las mujeres de esta época en la cual escribía Maupassant, pero que creemos que eso sigue siendo un discurso vigente a nuestra época. Entonces la pregunta también es, ¿cuál es el lugar de las mujeres en la sociedad? ¿Y bajo qué formas se mueve lo femenino en esa sociedad? ¿Bajo qué mecanismos podemos nosotras también aspirar a tener una vida distinta o un destino distinto a aquel que nos fue trazado por el lugar en el que nacimos? Entonces me gustaría darle la palabra a Diana para que continuemos conversando a propósito de estos temas. Muchas gracias, Lina. A propósito de lo que decías, me parece importante resaltar como lo que nos muestra este cuento y es el hecho de que esas expectativas estén trazando como tal los destinos de los individuos y que también pueden convertirse en el sentido de la vida como tal de estos individuos. Esto no es dado en ningún momento por la época en que sucede este cuento, también es algo que se observa en estos momentos muy de la cotidianidad de nosotros ahora mismo. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, eso justamente que me haces pensar tiene que ver con una pregunta que me planteaba cuando leí el cuento y que está relacionada con esa posibilidad del éxito o del fracaso que tenemos con nuestras decisiones frente a ese lugar que ocupamos. Entonces, yo me preguntaba porque en este cuento hay ciertas decisiones y ciertas formas de asumir las posiciones sociales que transforman todo el rumbo, en este caso de la vida de los dos protagonistas del cuento. Estamos hablando de la señora Loisel y de su esposo. Y de hecho me preguntaba qué tan exitosa había sido esa noche, porque esa descripción que nos hace Maupassant tan bellamente del furor, del placer que sentía ella en el baile, de la alegría que le daba sentirse admirada, porque efectivamente ella no pasó desapercibida en ese baile, sino que recibió miradas, recibió halagos de todas las personas que estaban, de hombres, de mujeres, y ella a pesar de que esa noche cambió el rumbo de su vida de ahí en adelante, en los años venideros seguía recordándola con nostalgia. Y entonces me preguntaba, ¿en qué radica ese éxito o ese fracaso de la protagonista? Uno podría pensar que ese instante de felicidad a lo mejor no justifica los años de dolor y de sufrimiento que vinieron después de esa noche, pero también cabe la posibilidad de que esa noche haya sido la única noche de felicidad que haya tenido esa mujer y que a lo mejor el precio que se pagó después de ella parece justificado ante la inmensidad de la felicidad. Sin embargo, es una pregunta que me gustaría mantener allí porque efectivamente nos pone de cara frente al peso que puede cobrar un solo instante en la vida de las personas. Con respecto a eso que nombras del éxito, me parece importante pensárnoslo mucho porque
ese éxito es algo como que no pareciera real dentro de su cotidianidad y dentro de sus posibilidades, debido a que es algo que se finge en cierta manera, como que no es algo que le pertenezca a ella, sino es como una especie de teatro que ella monta para parecer, en cierto modo, que cabe dentro de esa sociedad un poco más alta a la que ella no pertenece. Entonces, sí me hace pensar con respecto a eso, si es posible que ese costo de esa noche fuera algo real para ella. O sea, si ella lo puede recordar y si valió la pena para ella, pues sí, me parece importante pensárnoslo porque es algo que primero fue muy efímero, como lo es la belleza en este caso, y también pues es algo que no es propio de ella, sino que es como una teatralidad que ella monta para pertenecer. Porque incluso desde el principio del relato Maupassant nos ha dicho que ella es una mujer muy bella. De hecho, yo imagino que una mujer de esa belleza, como lo describe el cuento, no habría pasado desapercibida en esa fiesta, incluso si no hubiese tenido el vestido o el collar. Pero para ella parece ser insuficiente esa propia belleza y considera que debe ponerse otras cosas encima de su cuerpo para poder destacar o realzar la propia belleza. De hecho, es muy bella la imagen que nos presenta Maupassant cuando ella tiene su vestido puesto, pero considera que no está lista hasta que no se pone el collar y se mira en el espejo extasiada ante sí misma y ante una imagen en la que desde siempre se ha reconocido. Ella desde el principio del relato parece sentir que nació para ocupar otro lugar en el mundo y que ahora por fin, ahora con ese vestido, ahora con ese collar, por fin está en el lugar al que pertenece. Eso me parece que es muy interesante porque además tiene el contraste con una escena, con la escena posterior a la fiesta, cuando ella tiene que, por el frío, al salir del lugar donde ha estado toda la noche, debe cubrirse con el abrigo. Y el abrigo, claro, es un abrigo de las personas pobres. Es un abrigo que denota la clase social a la cual pertenece y que ella no quiere cubrir, ¿no? Ella no quiere cubrir su vestido y su collar con ese abrigo y además ve cómo las otras mujeres se cubren de pieles y ella allí es donde de nuevo aparece como un recordatorio de eso que tú has mencionado, de una teatralidad que no se puede sostener para siempre, que es efímera, como lo has mencionado. Bueno, con respecto a lo de las joyas, también me parece importante resaltar cómo esta mujer, en medio como de su afán de tener otra, o sea, de pertenecer a otro lugar, de huir de cierta manera de su propia realidad, se coloca este collar y se observa a sí misma como bella hasta el momento en que se pone ese collar. Ella ya nos ha mencionado a Maupassant, que es una mujer muy bella, pero que esa belleza no puede ser complementada hasta que ella no se ve en el espejo con este collar de brillantes que la hace sentir como parte de ello y la hace de alguna manera escapar de la realidad en la que vive normalmente y que no llena sus expectativas y en todo momento la hace sentir como una vida fracasada en cierta manera. Exactamente, nos habla de una incapacidad también ya para asumir el lugar que tiene. Incluso Maupassant nos menciona que la amiga rica que ella tiene vive cerca y que ella ocasionalmente la visitaba, pero que llegó un momento en que ya no quería visitarla más porque el ir a visitar a su amiga y ver el lujo en el cual ella vivía era como un constante recordatorio de todas las posibilidades que estaban cerradas para la protagonista de esta historia. Y en ese sentido nos habla también de esa incapacidad precisamente para extraer un sentido de la vida más allá como del lugar en que se ocupa o de las cosas que se poseen. Y también nos habla de esa concepción que parecemos construir de los otros seres humanos a partir del lugar que los otros ocupan. Entonces tenemos aquí una mujer que se imagina la vida de su amiga como libre de toda preocupación, como abierta al mundo, solamente porque es rica. Tan así que asume el valor de la joya que su amiga le presta por el lugar que ella ocupa en la sociedad. Entonces dice, esta mujer que es rica seguramente debe tener joyas que son muy costosas.
Y cuando la joya se pierde, aparece todo el predicamento de cómo nosotros, desde nuestras posibilidades, vamos a pagar una joya tan costosa. Entonces, todo esto de las joyas, del vestido, de la belleza, de la ostentación, aparecen en este cuento como un símbolo de poder que le recuerda a cada quien cuál es su lugar, cuáles son sus destinos posibles y lo que vemos en esta protagonista es que esa imagen solo se puede sostener por cierto tiempo y que cuando llega la noche, o en este caso, cuando llega la madrugada, se acaba la fiesta, volvemos como a encender las luces, no hay forma de eludir esa verdad. Al final los vestidos y las joyas deben cubrirse con su verdadero abrigo. Y aquí hay una cosa además más angustiante y es la joya que se pierde y que pagarla, pagar el precio de eso que se ha perdido, costará el resto de la vida y costará incluso la belleza. Con respecto a lo que dices, como por las decisiones que se toman para llegar a ciertos lugares en donde nos quieren llevar nuestras expectativas o nuestros objetos de deseo, me parece importante resaltar el hecho de que esas decisiones puede que, como habíamos dicho al principio, resulten en éxito o en fracaso de alguna manera, pero que moldean como tal lo que nosotros vamos a terminar siendo al final y a lo que vamos a renunciar o a lo que vamos a acceder si tenemos éxito. Aquí evidenciamos una renuncia que se da obligadamente para cumplir con el deber de pago de precio que costó haber pedido ese collar prestado y es la renuncia a esas expectativas y esos deseos que esa mujer tenía. Entonces a mí me hace preguntarme mucho sobre qué hubiese pasado si esa noche ellos no hubiesen ido a ese baile, si esa noche ella no hubiese pedido prestado ese collar, qué hubiese sido quizás de sus vidas y con respecto a las expectativas que ella tenía de su vida antes de esa noche que me parece bastante trágica y fatídica para ella. Aún así me parece muy interesante en este análisis respecto como al lugar de cada una de las clases sociales y es que este cuento revela la fragilidad que provoca la pobreza, porque ella al principio del cuento se sentía muy pobre, pero vemos al final todos los sacrificios y trabajos que tienen que pasar ella y su esposo para poder recuperar el dinero. Es decir, que al final del cuento la pobreza puede ser aún más pobre, realmente. De hecho, hay un pasaje muy bello que me voy a permitir leer directamente del cuento, y en donde Maupassant nos dice lo siguiente, abro comillas. Ahora la señora Loisel parecía vieja. Se había vuelto la mujer fuerte y dura y ruda de los hogares pobres. Hasta aquí la cita directamente del cuento de Maupassant. Y la traigo también a colación porque realmente ella en la vida que le parecía que era tan pobre había podido sostener ciertos privilegios. Tenía, por ejemplo, una mujer que le ayudaba con los quehaceres de la casa. Ella en realidad no hacía los quehaceres. Tenía también ciertas comodidades. Vivían en una casa, pues, que no era rica, pero que era cómoda. Y al final del cuento la vemos después de muchos años en la que tuvieron que cambiarse de casa, en la que tuvieron que renunciar, por ejemplo, al privilegio de tener a alguien que ayudara con los quehaceres, donde ella tuvo que trabajar, donde su esposo tuvo que duplicar el trabajo para poder recuperar el dinero y cómo Maupassant nos narra tan maravillosamente cómo el cuerpo se le fue transformando, las manos, el rostro, la belleza fue desapareciendo en el cuento, tanto que su amiga no pudo reconocerla al final. No podía reconocerla porque se había convertido precisamente en lo que le hace el trabajo y la vida difícil a las mujeres pobres. Retomando un poco eso que dices, también me hacía pensar un poco en el hecho de para qué se trabaja, no sé, con respecto a la clase trabajadora, por ejemplo, para qué se trabaja en la vida. Por ejemplo, aquí ellos se vieron obligados a trabajar para reponer una joya que no les pertenecía, que era de otra persona y estaban trabajando para pagar esa deuda. Antes de eso,
ellos, digamos que trabajaban o el esposo de alguna manera trabajaba para mantener sus ahorros, para, sí, para su futuro en cierto modo, que es lo como lo representa un poco el arma que él quería comprar antes de esa noche. Ahora ellos han tenido que renunciar a eso y han tenido que aceptar también la incertidumbre de que ya no van a tener ni ahorros ni nada como que les dé cierta seguridad en la vida, sino que ahora van a tener la incertidumbre de no tener nada y realmente de estar trabajando para fines que no son propios, sino que son parte de una deuda que tienen con otra persona. Sí, gracias por eso que acabas de mencionar, porque me hace pensar justamente en la idea que había planteado respecto a la fragilidad que produce la pobreza. Realmente es a eso es tal vez eso lo más angustiante de la pobreza, estar siempre como en una incertidumbre frente al futuro, no saber qué es lo que va a devenir y saber que la suerte de uno y que la seguridad de uno penden siempre de un hilo, que realmente un solo acontecimiento puede cambiarlo todo y acabar con la estabilidad de todo. De hecho, ahí me parece muy, muy bonito cómo lo plantea Maupassant al final del cuento, también en una cita directamente del texto que dice así: ¿qué habría pasado si no hubiera perdido aquel collar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Qué singular, qué cambiante es la vida, qué poco se necesita para que uno se pierda o se salve. Bueno, y hay otro asunto también que me gustaría plantear y es al final, pues la falsedad del collar, ¿no? Mm. El hecho de haber arriesgado todo en la vida, de haber perdido, de haberlo puesto todo a disposición de pagar algo que era falso y que yo creo que habla precisamente de esa apariencia y de esa teatralidad que tú mencionabas hace un rato y que no es exclusiva de las personas pobres. Aquí vemos que esa amiga rica que ha prestado el collar tenía un collar que era falso y que eso también nos pone frente a la pregunta de qué tan genuina es la riqueza, de qué tan sostenible es la belleza y qué tanto podemos nosotros confiar también en esos criterios que establecemos como de la importancia de los otros a partir de una clase social particular. Ahí también quisiera mencionar yo algo que es importante de resaltar y es cómo ellos de alguna manera asumen esa pérdida y cómo la enfrentan. De ninguna manera veo que intenten huir de cierta manera como del compromiso. Me parece que existía también la posibilidad de huir de eso, pero no. Ellos toman la responsabilidad de lo que hicieron, o sea, del error que se cometió y deciden enfrentarlo y pagarlo con creces. Me pregunto yo si esa amiga rica que ella tenía, al darse cuenta de todo el sacrificio, hubiese devuelto de alguna manera el dinero. Eso me parece, me lo pregunto por curiosidad también, pero sí me parece importante resaltar la posición que ellos tomaron como matrimonio frente a la pérdida. Eso es muy cierto porque habla también de una dignidad en la pobreza, es decir, de que existen cosas también más allá como del dinero que tienen que ver con el honor, que tienen que ver con la palabra, con la devolución también de un favor que alguien nos ha hecho. Y es cierto también que la forma en la que ellos asumen esa deuda y todos los riesgos que implica esa deuda y sacrifican todo también su futuro por honrar la deuda es ejemplar en esta historia. Y pues teniendo en cuenta que eso les costó prácticamente pues la felicidad de la vida. Sí, aunque ahí también habría que de pronto dejar la pregunta planteada, ¿no? De qué tan feliz era ella antes y qué tanto ahora que conoce también otras formas de la riqueza le son posibles ahora, ¿no? Yo creo que este es una, como todos los grandes cuentos, las grandes historias, nos dejan más preguntas que respuestas y de hecho creo que este es un cuento precisamente que permite pensar muchas cosas y hacer múltiples lecturas. Seguramente entre nuestros oyentes y entre las personas que conocen el cuento habrán otras múltiples formas de interpretar este texto, pero de hecho recordemos entonces esa enseñanza que nos ha dado Estanislao Zuleta y que tiene que ver con que la riqueza de un buen texto también radica en esa multiplicidad de interpretaciones posibles que se pueden crear en el diálogo que hacemos como lectores de un autor particular.
Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta emisión del programa Recordar a nuestros maestros. Esperamos que nos sigan acompañando en emisiones posteriores. Como les comentábamos al principio, la próxima semana también estaremos abordando un cuento de Maupassant y posterior a esto continuaremos con el itinerario de lecturas que alternan cuentos de Kafka y Chekhov para continuar este homenaje que hemos querido hacer desde la Fundación Biblioteca Franz Kafka a estos dos grandes pensadores, a estos dos grandes de la literatura universal que nos han dejado tanto y que conmemoran sus aniversarios de muerte en el año 2024. Les agradecemos y les deseamos que estén teniendo un excelente día. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.